Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos a su programa Semillas de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, como siempre, te da una cordial bienvenida. Hoy queremos compartir con cada uno de ustedes un bonito tema sobre siempre los conflictos que nuestro Señor Jesucristo tenía con los fariseos. Lastimosamente en aquel tiempo los fariseos, que eran los líderes religiosos, se convierten en enemigos de nuestro Señor. Qué tremendo es tener como enemigos a los mismos, a las mismas personas en que trabajan o sirven en la misma área o en la misma situación de vida. Es importante comprender y que entendamos que dentro de la misma fe, religión, vamos a encontrarnos con ese tipo de obstáculos. Vámonos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, en los versos del 15 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de que Jesús libera y expulsa a un demonio, a un enfermo, algunos de los fariseos dijeron: este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo he hecho los demonios invocando a Belcebú? Si yo he hecho los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué ayuda? ¿De quién? ¿Con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si he hecho los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a esta casa. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice: volveré a mi casa, la de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida y todos en orden. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es la reflexión de este evangelio. Primeramente, porque nos está hablando sobre la contienda que nuestro Señor Jesucristo tuvo con los personajes religiosos de aquel tiempo. Él expulsó a un demonio, para comenzar, pero la gente decía: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros también, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Es decir, que cuestionaban a Jesús para que Él demostrara que Él realmente era el Hijo de Dios. Le exigían otro milagro, un milagro vigente, un milagro
patente, pudiéramos decir, ¿verdad? Visible en el momento. ¿Saben qué? Hay algo bien importante que tenemos que tener en claro. Oiga bien, estimado hermano o hermana. Jesús nunca hizo un milagro para que lo alabaran. Nunca se iba a dejar chantajear, engañar, porque démonos cuenta que en el momento que Jesús hiciera un milagro, obedeciendo, respetándolo a ellos, Jesús estaba o estaría dejando de ser Dios. Porque Dios nunca va a hacer un milagro para aplausos. Nunca quiso hacer un show en medio de la gente para que lo alabaran, para que lo admiraran, para que le aplaudieran. Entonces, era un hombre que daba una palabra con autoridad, con el dedo de Dios que movía. Claro, acuérdese que era Dios. Dígame usted, si Jesús no era Dios, ¿con qué escribió Dios las tablas de la ley? Vamos a encontrar nosotros en el libro del Éxodo que con su dedo, dice, el dedo poderoso de Dios. Es el mismo Dios el que está en Jesucristo haciendo sus milagros, sus obras. Y el problema de él, ¿cuál fue? Liberar a un endemoniado, una persona, liberarla de esa opresión. No sé si usted alguna vez ha visto o ha tratado con una persona de esa manera. O usted quizás alguna vez ha estado de esa manera, enferma o poseído. Eso es terrible, hermano. Eso no es vida. Ni para la familia que tiene que lidiar con aquella persona, ni para la persona que está poseída. Porque no come, no se alimenta, no toma agua. Es decir, y además de eso que se hace daño, se golpea, se hiere, se lastima. Hay que sujetarla con lazos, hay que amarrarlo a algunos hasta con cadenas, porque es una persona que no está actuando con su propia fuerza física, con sus propias manos. El poder de Satanás actúa en esa persona. Yo tuve muchas experiencias de eso y créame que no es muy grato recordar. Solo le voy a contar un poquito la anécdota o la historia de lo que me sucedió a mí después de haber estado orando o lidiando con una persona de esas. Hermano, pasé prácticamente 8 días sin fuerza en mi cuerpo físicamente, vea, y ni sin ganas siquiera de leer la Biblia, continuar de ir al templo. Imagínense cómo le absorbe esa energía física a nosotros, también la espiritual. Y si uno no anda preparado, bien orado, ayunado, con los sacramentos, la confesión, ¿verdad?, con la Eucaristía, como el cuerpo de Cristo alimentándonos, somos o vamos a ser personas, hermanos, como juguetes para Satanás, como juguete. Por lo tanto, déjame decirte que no es algo sencillo, no es algo fácil. 2 personas que anduvieron conmigo en esas actividades de ese tiempo que estoy comentando, hermano, se murieron espiritualmente. Ellos eran del ministerio de oración por los enfermos, de intercesión. Ya no volvieron al ministerio. Imagínense el miedo que les quedó, las fuerzas espirituales que les robó, las fuerzas físicas, para que quedaran sin ganas también de perseverar. La ventaja mía con la de ellos fue de que yo, aún sin ganas, aún sin deseos, sin fuerzas espirituales, yo iba al templo, de ganado, débil, sí, como lo escucha, pero me mantuve, porque ya había oído otros testimonios que se oían, que se daban, que no es fácil esa situación. Sin embargo, la persona, cuando queda liberada, nos dice el Evangelio ahora, el demonio que estaba poseído en esa persona sale y sale a buscar otras personas, otros hermanos que estén débiles espiritualmente
o que reúnan estas tres condiciones. Fíjese bien, cuáles son las condiciones para que el demonio pueda tomar posesión de una persona, de un cuerpo de una persona. Número 1, haber matado. Haber matado a otra persona, porque es un pecado mortal, es un pecado grave. Un odio bien puesto a otra persona. Y en eso de matar puede ir también el aborto a una joven, a una hembra. Y la tercera es andar consultando o haber andado consultando con los brujos. Cuidado, son 3 elementos en los que no te das cuenta que nosotros le abrimos nuestra alma, las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra vida, a que tome posesión en nosotros Satanás. Mira qué tremendo, qué complicado es eso. Fuimos liberados, perfecto, gracias a Dios. Aquel hombre no encontró otro lugar donde poder entrar. ¿Sabe qué pasa? ¿Escuchó lo que decía aquí? Va en busca de otros amigos, de otros satanasitos, demonitos, chiquititos, como usted le quiera llamar, satanasitos. Y dice, regresa con 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Qué tremendo, qué terrible, hermano. Si nos costó con pura oración, con puro ayuno, con pura penitencia realizar eso, imagínese usted que regrese otros 7. Eso va a ser más terrible todavía. Terrible, hermano. Hay familias que han sido o que cayeron bajo maldición por sus antepasados, por sus abuelos, bisabuelos, que tal vez ellos en su tiempo frecuentaron, hermanos, frecuentaron la brujería, hicieron algún pacto con Satanás. Y Satanás, bien como decimos los predicadores, nunca va a pagar con un bien, siempre paga mal. ¿Y qué es lo que pide? Al hijo o a la persona más querida de la familia. Es decir, va a jugar, ya sea el hijo mayor, por ser el primero más querido, o el último hijo o hija más querida, o mamá o papá. Y oiga bien, y dependiendo de cuánto tiempo, años, es el juramento, es la promesa que hace con un brujo y con Satanás, esa familia cuesta que se libere. Es por eso que cuando uno va a un retiro espiritual, lo primero que se hace en el retiro espiritual, tal vez usted se acuerda, es lo siguiente. En los temas del día viernes, se nos habla, se nos hace conciencia mucho sobre reconciliarnos con el Señor, renovar el bautismo. Estimados hermanos, y esa en la noche, cuando ha pasado todo eso, temarios de la confesión, reconciliación, reencuentro con el Señor, viene unas oraciones que es precisamente para eso. Pedimos perdón a Dios por cosas, juramentos, promesas que nuestros antepasados pudieron ver hecho, y por eso nuestra familia todavía sufre la circunstancia, la consecuencia de aquellos pecados mortales. Fíjese qué tremendo. Por eso que hay personas, familias que les cuesta liberarse, les cuesta mucha oración, mucho sacrificio. Incluso hay personas bien poseídos que ya no puede hacer nada un laico como nosotros, orar, interceder por ellos. Hay que buscar a un sacerdote que el obispo lo haya elegido como él encargado de hacer esos exorcismos, porque eso se le llama exorcistas, y ellos están más preparados que nosotros, y ellos saben cómo lidiar, cómo entender o cómo descubrir si en aquella persona hay posesión satánica o solamente hay problema, enfermedad psicológica. Y a veces nosotros los laicos confundimos lo psicológico en una persona
porque aparentemente se parece lo que sufre, sus reacciones, su actitud, pero tal vez no es posesión satánica, sino que es problema psicológico. Y si es problema psicológico, ellos van a decir, pues llévelo donde un psiquiatra, que es cuestión de psicología, que es cuestión de oración, que es cuestión de medicina, que es cuestión de terapia. Ahora, si es posesión satánica, ahí sí ya es un problema tremendo. Pero Jesús libera a esta persona. Y eso le trajo consecuencias, problemas, quejas. Y Jesús dice que conocía los sentimientos y los pensamientos de la persona. Qué bonito esta palabra. Jesús conocía. Qué interesante. Estimados hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros, que en este tiempo que vivimos también, vivimos mucha situación de esta. Jesucristo conoce tus pensamientos como los míos, hermanos. No podemos estar nosotros divididos, emproblemados en un hogar. Ahí también, ¿se acuerdan ustedes los viejitos de antes como decía? Cuando la pareja comenzaba a vivir, tenían pleitos, discusiones, se gritaban. Ya les va a salir el guachaque. Ya van a ir por ahí a treparse en el cojollo de la casa, en el caballete. Ya va a venir a cantarle el guachaque. Porque los ancianitos de antes vieron cosas feas, cosas raras. Hermanos, sumerjámonos en la sangre de Cristo. Sometámonos al poder divino de Dios para que todo nos salga bien y no seamos poseídos por espíritus satánicos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, volvió nuevamente a llevarte el Evangelio hasta tu hogar. Bendiciones para todos. No olvides de compartir nuestro video, hermano. Déjanos el dedito, déjanos el like, hermano. Si es posible, compártalo. Hay personas que desconocen cómo Satanás puede entrar a una persona, cuáles son las condiciones, los requisitos. Compartámoslo, hermano. Lleguemos a más personas que necesitan de Dios.